nuestro medio, especialmente con relación a estas preocupaciones que a nivel de la construcción nos suele exigir utilizar herramientas que se adapten a las necesidades de la presentación de propuestas a nivel de la construcción y la manufactura, utilizando un instrumento computarizado como es el que tan conocido, denominado Prescom, del cual evidentemente soy autor, y a la fecha ya ha superado los 30 años de vigencia en nuestro mercado. En principio, les voy a pedir a todos ustedes que, como es una primera clase, una clase de, digamos, de generalidades, podamos hacer más bien una atención, atender, mejor dicho, los pormenores que son parte de la filosofía con la que ha sido diseñado esta aplicación. Ya, en consecuencia, voy a compartir pantalla para que podamos apreciar una presentación inicial que está orientada a ese propósito. Bien, Prescom es una aplicación de orden técnico que surge el año 1988, una inquietud de orden personal que a la larga se convierte en una aplicación de uso comercial con las licencias que a la fecha conocemos como licencia académica, licencia profesional y la versión demo. Imagino que algunas de esas versiones ustedes están utilizando, aunque informalmente siempre está, ¿no? Está presente las versiones no legales, las comúnmente llamadas piratas, que de una u otra manera han hecho que se conozca esta aplicación. A la fecha, Prescom con la versión 13.20, que es la última de noviembre del 2020, cabalmente, estamos con una estructura que se está manteniendo vigente, se está mejorando en ese formato, conformado por dos módulos, el Prescom y el Secom. El Prescom, que es el módulo de más larga data, de más antigüedad, es el que está cumpliendo más de 30 años, orientado concretamente a labores de la confección de anales de presión unitarios, que reitero, pueden ser relacionados al ámbito de la manufactura o de la construcción. A la larga se ha complementado con lo que es el manejo de cómputos métricos, obviamente la elaboración de presupuestos y los cronogramas. Este módulo es el que de alguna u otra manera es el más empleado, más utilizado y más conocido. Un módulo que complementa o completa, digamos, esta estructura funcional es el denominado SECOM. Ambos son acrónimos, ¿no? El primero, presupuestos computarizados, de ahí viene el nombre Prescom, y el otro, seguimiento de la construcción. El SECOM se ha incluido, bueno, con algunos experimentos, se podría decir, en versiones anteriores, pero de lleno o plenamente en la versión 2008. Y en la versión 2013 es donde se alcanza cierto nivel de madurez de orden operativo y además de integración con relación al primer módulo. Y a la fecha ya creo que está siendo utilizado por un mayor porcentaje de usuarios de esta aplicación. Concretamente está orientado a lo que ustedes están viendo, a la economía de la construcción, avance físico de la obra y un balance de la inversión. Es conveniente decirles de que el SECOM tiene una orientación específica y esa orientación está concentrada en el contratista, ¿ya? No en el contratante, porque para hablar de seguimiento, cuando se hace o se habla de este aspecto,
de esta preocupación también que tiene que ver con este tipo de aplicaciones, hay dos enfoques, ¿no? El enfoque del constructor y el enfoque del que encarga la construcción o el que fiscaliza la construcción. La mayoría de los usuarios del Prescom son constructores, ya sea técnicos, profesionales, empresas unipersonales, ¿no? Desde pequeñas, medianas a grandes. Y en ese sentido, el SECOM se lo ha diseñado en función de la mayoría de los usuarios de esta aplicación. Entonces, está orientado y la utilidad que le propone es básicamente al que va a construir. Y darle a la larga un balance que pueda servirle al constructor en dos ámbitos. El ámbito de la revisión o el reciclaje de la información que maneja para encarar nuevos trabajos de este tipo, es decir, nuevos trabajos para elaborar presupuestos, cuya base de datos puede estar ajustada con las experiencias que ha surgido a nivel del uso de la fase de verificación, la del SECOM, y el otro es más de orden práctico, ¿no? El orden más de alcance más inmediato, que es el balance de las pérdidas, ganancias en la elaboración o en la construcción. Ese es el enfoque que tiene SECO. En este curso, que lo estamos extendiendo 6 días, pretendemos llegar a ustedes de una manera conveniente con ambos, con la instrumentación, con la explicación de ambos módulos. Obviamente, por las características y la preocupación que está concentrada más en el primer módulo, nos vamos a dedicar en un mayor porcentaje al primero, ¿ya? A lo del presupuesto. Así, en términos generales, el Prescom, para lograr su primer cometido, es decir, hacer el análisis de precios unitarios, que no siempre, por si acaso, es una manera de encarar este tipo de labores, pero en nuestro medio sí es acostumbrado el detallar qué tipo de, digamos, información de orden de ejecución y de orden de costos se emplea. ¿Ya? Entonces, en el Prescom se utiliza la hermenéutica más local, donde dos grandes fuentes de orden lógico-matemático se encuentran, lo que llamamos incidencias directas y las incidencias indirectas. ¿Ya? Entonces el Prescom internamente, en sus algoritmos internos, lo que hace es un encuentro de orden lógico-matemático a nivel de esos dos grandes insumos. Las incidencias directas representadas básicamente por los insumos que participan en la confección o la construcción, y las incidencias indirectas más de orden normativo o de requerimiento, que a la larga complementan el cálculo de los costos. ¿Ya? Como están viendo en la presentación, esa es más o menos la idea con la que trabaja el Prescom, lo que son los análisis de precios. Fuente básica de información para que a la larga genere el resto de los resultados, que son presupuestos, inclusive los tiempos. En el aspecto denominado cómputos métricos, el programa lo que hace es añadir ciertas facilidades con las que el operador, el que utiliza esta aplicación, puede incorporar información, pueda registrar información que tiene que contrastarse con los costos unitarios para que resulte a la larga un presupuesto. ¿Ya? Entonces, esas facilidades, esas herramientas complementarias que posee, no tienen digamos, lo que algunos a veces esperan, ¿no? Cuando ven cómputos métricos piensan que el programa tiene una especie de varita mágica y no es así. Son facilidades a través de las cuales y además de uso opcional con las que podrían ustedes complementar esa información llamada cantidades o cómputos métricos. Básicamente lo hace en 3 o 4 formatos. Una modalidad directa de registrar la información de manera directa, la otra a través de la utilización de planillas parametrizadas, tipo hoja de cálculo, la otra utilizando
formularios para calcular figuras simples y compuestas en lo que respecta a áreas y volúmenes. Y por último, la importación de valores que puede estar, pueden residir en una hoja electrónica o en algún archivo generado por una aplicación de otra naturaleza, como los programas de diseño asistido, inclusive los con la modalidad BIM. En el otro aspecto, en el más importante, en el que se podría decir es el núcleo operativo del PRESCOM, del presupuesto, el diseño de presupuestos, el programa les propone un esquema bastante lógico y simple. De aquí justamente ha surgido tres cualidades que a la larga pienso que han sido los puntales para que se mantenga esta aplicación vigente durante más de 3 décadas. Situación que originalmente, obviamente, yo no me había imaginado, ¿no? Y es el hecho de que para elaborar presupuestos, el PRESCOM utiliza recursos que denotan estas tres cualidades: facilidad, agilidad y versatilidad. ¿Ya? Tres atributos que a lo largo de este curso los vamos a poder verificar. ¿Ya? Y para este aspecto, el programa utiliza una secuencia, como les decía, lógica, intuitiva, a través de la utilización de fuentes de información llamadas bases de datos, que son, digamos, el punto de partida para generar estos resultados que después son parte de nuestras necesidades como constructores. Puede estructurar el diseño de los presupuestos puede estar estructurado en módulos. El cálculo es siempre bimonetario, es decir, es una facilidad que, digamos que no es normal, no es común a otras aplicaciones similares, es bimonetario. Además, les permite configurar hasta en 21 alternativas la moneda base con la que se va a generar el presupuesto. Los informes, los reportes que genera, bueno, y esto es aplicable a toda la estructura del programa, son configurables y además exportables hacia otros destinos, básicamente hojas electrónicas. Estas, digamos, las características básicas de la elaboración de presupuestos a través del PRESCOM. Y por último, lo que se añadió a partir de la versión 2004, pero con un poquito más de funcionalidad. A partir de la versión 2007, el manejo de cronogramas. Y en esto también quiero ser bastante claro. El PRESCOM es una aplicación orientada básicamente a la generación de presupuestos económicos de manufactura o de construcción. No está orientado a la administración de proyectos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchos piensan que cuando hablamos de cronogramas estamos hablando de una aplicación similar a lo que es, digamos, el Project, ¿no? Que es una aplicación orientada concretamente a la administración de proyectos. PRESCOM no es así, es un programa de diseño de presupuestos. Como es un complemento a veces requerido y, digamos, en términos especialmente de orden particular, no tanto fiscal, no tanto de licitaciones públicas, no hablando tanto de licitaciones públicas, esto de los cronogramas, con el enfoque que tiene, es una facilidad, una herramienta complementaria, un utilitario incorporado dentro de esta aplicación que a través del formato GAN les permite tener una idea de la duración de las actividades que son las que a la larga materializarían una obra, ¿no? Con ciertas facilidades que le dan agilidad a su proceso. Por ejemplo, cada módulo debe ser diseñado independientemente. Cada módulo puede tardar hasta 5 años, creo que es un límite bastante, digamos, generoso como para hacer el diseño de cronogramas o de tiempos.
les permite generar la ruta crítica y complementariamente les ofrece diagramas, información o gráficas relacionadas a lo que es flujo de personal para hacer la contratación o por lo menos tener una idea de cuántas personas van a estar trabajando en un mismo momento, las gráficas de inversiones, requerimiento de insumos, vinculados a lo que es este aspecto, ¿no? Los cronogramas de ejecución de los ítems o actividades, reitero nuevamente que pueden ser en el ámbito de la manufactura o de la construcción. He ido repitiendo ya varias veces este aspecto, es que a veces pensamos que el PRESCO solo está concentrado en el ámbito de la construcción. O sea, estamos hablando de ingenieros civiles y arquitectos, nada más, pero no es así. Mi experiencia en estos 30 años me ha hecho rectificar aquello. El alcance del PRESCO ha rebasado los límites tradicionales, digamos, con los que normalmente trabajaría una aplicación de esta categoría. Obviamente los resultados, como hablamos de cronogramas, son exportables a Microsoft Project, que podría ser la base para encarar lo que es una administración de proyectos un poquito más completa, seria, no sé, digamos con más alcance, ya que esta otra aplicación, reitero, está especializada en ese rubro. Eso es lo que, digamos, es funcionalmente Prescom. Secon, así muy ágilmente, les explico, está orientado al seguimiento económico de la obra. Les recuerdo que está desde el punto de vista del constructor, ¿no? Del contratista. Maneja un almacén centralizado de insumos, una especie de depósito a través del cual una empresa, ya sea unipersonal, mediana, pequeña, etcétera, pueda administrar el manejo de sus insumos, los que compra y los que envía a la obra. Un manejo centralizado de ese depósito. Ese es el enfoque con el que ha sido diseñado SECO. Ya registra solicitudes de insumo, hace gestión de adquisición de materiales, inclusive tiene un vínculo tanto indirecto, se podría decir parcial con lo que es la contabilidad de una empresa. ¿Ya? Sé que no es muy lícito hablar de aquello, pero gente, digamos, especialista en este aspecto me ha hecho dar cuenta de aquello. Aunque no era el propósito concretamente llegar a esto de la contabilidad de una empresa constructora, sino más bien ofrecerle una herramienta para que haga lo que dice el título, ¿no? Haga un seguimiento económico, aunque inclusive, por un lado, pueda tener independientemente una contabilidad o inclusive pueda prescindir de la misma. También le permite gestionar todas las inversiones generales en la obra, de manera que a la larga, como van a ver enseguida, le permita al constructor tener un balance más científico, más técnico de lo que ha sido sus inversiones, sus ganancias, pérdidas, etcétera, en la construcción de alguna determinada obra. Obviamente, la gran facilidad que le brinda una herramienta de este tipo, al utilizar una herramienta de este tipo, al constructor es que tengas reportes lo más flexibles posible, versátiles en contenido, en fechas, ¿no? En contenido y en tiempo. Situación que cuando uno maneja manualmente o inclusive utilizando hojas electrónicas, se hace un poco complicado. La idea es que una aplicación de esta naturaleza le facilite información de esa naturaleza al constructor. Complementaria a lo que es el ámbito económico, el programa, como está vinculado a lo que son los cronogramas generados en el Prescom, le permite hacer un seguimiento del avance físico, ¿ya? De manera que pueda encarar o elaborar las planillas de avance de obras, registro de cobro de planillas, contratación y certificación de los subcontratistas de mano de obra, ejecución de cantidades y presupuestos por ítem y o rubro. Son los aspectos complementarios vinculados a lo que es el avance físico. Y por último, le ofrece lo que a la larga el constructor más le interesa, un balance de las inversiones económicas en general. ¿Ya? Ese balance está concentrado fundamentalmente en el ámbito económico y todos esos puntos que les estoy mostrando, las ejecuciones económicas, porcentuales, etcétera,
son los que seguramente le podrían permitir hacer una retroalimentación de la información que maneja para elaborar presupuestos o en su caso, tener una mejor idea de dónde le fue bien, en qué rubro le fue bien, cómo se movió, ¿no? Cómo fue la dinámica del manejo de la economía en la construcción. Ese es más o menos el propuesto en términos generales y la estructura con la que ha sido diseñado este programa. Les recuerdo, estamos hablando de la versión 1320, noviembre del 2020, la última revisión, a través de la cual el programa se ha renovado y a la fecha ha llegado a cierto nivel de madurez con relación a todo lo que les he mostrado. Hemos estructurado clases, encuentros nocturnos de lunes a sábado, en realidad desde las 18:30 hasta las 20, o sea, de 6:30 a 8 de la noche, y hoy día nos tocaría estos aspectos. Acabamos de hacer la presentación, vamos a explicar la interfaz del programa principal, que es el Prescom, y vamos a ver hoy día mismo cómo se podría elaborar un presupuesto de manera básica, ¿ya? Eso es lo que nos estamos comprometiendo. Seguramente con esta presentación y la explicación concentrada en los puntos que acabo de mostrarles, ustedes ya podrían tener material con el cual hacer consultas el día de mañana. O sea, hoy día no vamos a responder ninguna consulta. Preferimos que todos tengan un acercamiento, tengan un primer contacto con la aplicación y en consecuencia seguramente mañana podamos ya empezar a encarar no solamente explicaciones relacionadas a la agenda que nos hemos propuesto, sino podamos responder preguntas, inquietudes que ustedes tengan, ¿ya? Esa es la idea. Entonces vamos a pasar a la explicación que les he mencionado de estos dos puntos que van a ser a este primer encuentro. En realidad, el programa, el Prescom, cuando instalan y lo hacen de manera correcta, genera y ordena sus posibilidades, sus alcances con estos 4 iconos. Acá les estoy mostrando, son estos 4. Uno representa al módulo de presupuestos, básicamente, ¿no? El más antiguo. El otro al de seguimiento. Y otros dos que en la versión 1320 se han añadido como iconos de acceso directo, aunque esta es una herramienta que recién se ha diseñado, Acero, son complementarias a nivel operativo con respecto a los módulos que hacen a esta aplicación, ¿ya? Uno es el conversor de archivos, este es el conversor de archivos de información que ha sido generada desde la versión 2008 a la 2011. Ya los archivos de esas versiones terminaban en esta extensión, ZPP. ¿Ya? Y eran, bueno, es una información que contiene una estructura y capacidades diferentes a lo que actualmente genera el programa en los archivos que representan a la información básica que utiliza el Prescom. Por lo tanto, las diferencias que hacen a las versiones antiguas con relación a la versión 13 para arriba hacen necesario la utilización de una herramienta de estas características, un conversor de datos, ¿ya? Un conversor en realidad del formato de sus datos, ¿ya? Y este conversor solo es de ida, no es de vuelta. Eso quiere decir que de la versión 2008-2011 ZPP puede convertir a la nueva, pero no en el sentido inverso, porque acabo de comentar, las diferencias son de orden radical. Y si haríamos esa conversión, obviamente el riesgo es mutilar, ¿ya? Y
restringir los contenidos y la estructura de esa información. Situación que obviamente versiones antiguas no están enteradas. En consecuencia, no tiene sentido hacer conversiones en el sentido contrario, o sea, hacia atrás. Ya es una pregunta regular que me suele llegar regularmente y por eso prefiero explicarles en esta oportunidad y decirles que este conversor es para traer la información o convertir la información antigua al formato nuevo, pero no a la inversa. No tiene sentido como les acabo de explicar. Esta nueva herramienta, este nuevo utilitario que está representado por un icono que es parte de la instalación del programa, es un instrumento complementario para que le permita al usuario, en esta primera ocasión, porque creo que es además en la tipología o en la modalidad que se maneja en nuestro medio, la utilización del hormigón armado como digamos, recurso básico para hacer edificaciones. En nuestro medio todavía el acero está poco utilizado, ¿ya? O por lo menos las estructuras de acero, sino más bien las estructuras de hormigón armado. Entonces, este utilitario se lo ha visto por conveniente incorporarlo con la ayuda de un ingeniero que se ha especializado y tiene muchos conocimientos en relación a las técnicas de cálculo respecto a el uso y la cuantificación de acero en los ítems de hormigón armado. Es básicamente su función es aquella, ¿ya? Que les permite a ustedes en los 4 ítems fundamentales de este tipo de estructuras regular, racionalizar o ser más precisos, para hablar en términos más simples, en relación a la cantidad de fierro de acero de construcción, fierro de construcción, como quieran llamarle, y les permite a ustedes hacer ajustes en los ítems que contengan ese insumo. No se olviden que el contenido de un determinado material, dependiendo la magnitud o las cantidades de ese ítem, pueden afectar enormemente a nivel económico digamos, las cifras con las que se pueden hacer ese tipo de cálculos. Por eso se ha visto por conveniente incorporar un utilitario de esta naturaleza, una especie de calculadora, ¿ya? Que la pueden emplear opcionalmente para hacer los ajustes que les he mencionado. Cantidad de acero de construcción que ingresaría, se utilizaría de una manera más conveniente, más racional en ese tipo de ítems que tienen que ver obviamente con la información que va a manejar el Presco. Bien, habiendo explicado los 4 iconos que componen la instalación, pasaremos directamente al módulo en cuestión, al módulo más importante, ¿no? Al de presupuestos. Lo vamos a ejecutar. Bien, esta es la interfase. Se habrán dado cuenta de un detalle que no es normal, no es común, que directamente ha aparecido la interfaz con la que se trabaja con el Presco. Y no ha aparecido un menú de bienvenida que normalmente aparece. Y eso es porque en la configuración yo he desechado esa aparición. Si usted se fija en la parte de configuración aquí, en esta parte, la última opción dice activar menú principal de bienvenida. Esto normalmente está tiqueado. Situación que es un comportamiento de las versiones antiguas, ¿ya? Predeterminado, y en la versión nueva es optativo. Yo lo había quitado, me olvidé ese detalle. Yo lo voy a volver a activar para que se comporte como seguramente en la mayoría se está comportando el programa. Lo vamos a activar, nos vamos a volver a salir del Prescom, ¿ya? Y ingresando de nuevo van a ver que va a retornar a la apariencia tradicional con la que el programa se inicia en su ejecución. Este es el menú de bienvenida que les comentaba, que en la versión 13.20 es de orden opcional, como acabo de mostrarles. Ustedes pueden activarlo o desactivarlo, depende cómo les convenga utilizar estas características operativas de
de la aplicación. En el menú de bienvenida encontramos 6 botones, 3 a la derecha y 3 a la izquierda, que son comunes básicamente a todas las versiones a partir del año 2004, de la versión 2004. Ingresar al programa y utilizarlo. Este es una especie de asistente, crear un nuevo presupuesto, pero con cierta asistencia en el proceso, ¿ya? Le da una especie de guía al operador para que ponga los puntos básicos, active o configure los aspectos básicos de un presupuesto. Si quieren un asistente usar, pueden usar este nuevo. Recientes es ver justamente lo que ya apreciamos en el nuevo formato de esta pantalla de bienvenida. Estos son los trabajos más recientes con los cuales hemos ido trabajando o utilizando el programa. Aparece un listado que contiene, por si acaso, una lista de máximo 20 trabajos. Y como verán, DDP es la extensión de los presupuestos que identifican la versión más reciente, DDP, no ZPP, que es la versión antigua. Y con esto vemos este mismo listado, pero en una pantalla un poquito mejor estructurada, nada más. Este es, digamos, de acceso ágil a los trabajos más recientes, pero si quieren ustedes tener un control mayor con relación a esos listados, pueden entrar a este botón. Esto es para salir del programa. Este es para entrar al módulo de conversión que acabo de mostrarles hace un rato, que tiene un acceso directo incorporado en esta pantalla de bienvenida. Y por último, aquí hay un botón que nos permite ver. Esto es más para personas que están compenetradas con todas las mejoras de las versiones, ver un listado, ¿ya?, que nos hace recuerdo o nos clarifica o nos explica todas las mejoras, correcciones que se han ido incorporando en las versiones más recientes. ¿Ya? Muchos me preguntan cuando me llaman, ¿y qué diferencia hay entre la versión 13.16 y 13.20, digamos, ¿no? Esta es la mejor manera de salir de esas dudas. Y como pueden ver, está de una manera ordenada. Aquí está agendada, aquí está escrito el historial de esas mejoras. En este caso tenemos desde la versión 13 inclusive, ¿no? Desde la primera que nació el diciembre de 2012 hasta la versión más reciente. Entonces aquí tienen ese historial y me imagino que con esto estaríamos prácticamente respondiendo a esa consulta que regularmente me llega cuando una persona está queriendo o actualizar su versión o comprarse la última versión. Bien, ¿cómo vamos a manejar el programa en esta primera ocasión? Primero, haciéndoles la explicación. Lo estamos haciendo indirectamente, ¿no? De la interfaz, la estructura de esta pantalla, quiere decir. Y además, la elaboración del presupuesto ya no más. Entonces, vamos a entrar con esta primera opción, este botón, el de ingresar. Una vez que ingresan, el programa les va a mostrar una configuración lo más estandarizada respecto a otros programas, ¿ya? Lo más normal, se podría decir, en nuestra época, que contiene, obviamente como el programa está orientado a un trabajo de orden técnico, a las opciones relacionadas a la configuración, al manejo de la información, que en este caso, como es el módulo de presupuestos, están vinculados a los datos que podríamos manejarlos en la elaboración de un presupuesto. Básicamente son menús, ¿no? Menús que son tradicionales. Este es un esquema de manejo de opciones o de herramientas tradicional que viene prácticamente desde que apareció Windows 95. O sea, no ha cambiado, no tiene mayores cambios. Como alguien decía, lo que está bien no hay necesidad de cambiarlo. Yo no he visto por conveniente entrar a otra modalidad en este tipo de accesos a las opciones o herramientas o procedimientos que contiene el programa, que posee el programa.
¿ya? Sé que hay una nueva modalidad, la del manejo de las cintas, que utiliza, por ejemplo, el nuevo Office. Aquí estamos viendo, por ejemplo, Excel, ¿no? Estas son las cintas, ¿no? Cuyos contenidos se van reformulando, van cambiando en función del grupo al cual yo me acerco. Es una nueva modalidad. Entonces, a esta modalidad se le llama manejo de cintas, ¿ya? Y la modalidad clásica, la modalidad anterior, es el manejo de menús o listados. Situación que es, en mi criterio, un detalle más de orden formal. De todas maneras, en la parte superior tenemos iconos que representan las opciones básicas del manejo de los archivos, recuperar, inicializar, imprimir, etcétera, aquí arriba. ¿Ya? Y ya concentrados en el orden específico a otros botones, otras opciones, como por ejemplo la presión del cálculo. Aquí está, es representado la información elegida. Aquí vemos un contador cuyo número es el 0, básicamente. En la parte lateral derecha, la lista, lateral izquierda, mejor dicho, las listas de información o de bases de datos que por si acaso se instalan en un número de 12 junto con cualquiera de las últimas versiones. 12 bases de datos se instalan normalmente en cualquier tipo de licencia, sea demo, sea académica o sea profesional. Solo hay 3 tipos de licencia vigentes actualmente. Ya la demo que no tiene costo, la académica orientada al ámbito universitario y la profesional a las labores correspondientes, ¿no? De una empresa, ya sea unipersonal, yo qué sé. Entonces, esta información se instala en todos esos tipos de versiones porque es información proporcionada o obsequiada, compartida por los propios usuarios del programa. En consecuencia, no tiene costo y, por lo tanto, se ha uniformado en todos los tipos de licencia este tipo de información a disposición de los usuarios. Después, en la parte, bueno, justamente en este lugar tenemos opciones como para configurar el manejo de esa información de base con la cual vamos a trabajar los presupuestos. Tenemos además información relacionada a lo que es el tipo de cambio, la moneda. No nos olvidemos que el programa utiliza diferentes, hasta en 21 posibilidades, tipos de moneda para ya sea guardar esta información, que llamamos bases de datos o información de referencia, o constituir un determinado presupuesto, hasta 21 alternativas, que si quieren las pueden ver directamente en este listado. Miren, apenas oprimen el botón del lado del listado que les he mencionado, aquí, este otro botón, y en esta parte les va a proporcionar a ustedes una visualización, les va a mostrar esas 21 alternativas, que son las monedas más difundidas a nivel universal, mundialmente hablando. Podría aparecer alguna nueva a largo plazo, a mediano o largo plazo, situación que obviamente en una nueva versión se podría ajustar. En una nueva revisión del programa yo podría ajustar. Si tiene alguna consulta con relación a este punto, las monedas, sus tipos de cambio con relación al dólar americano, etcétera, solo son modificables por el autor del programa. Ya ustedes no pueden alterar o borrar un tipo de moneda, añadir un tipo de moneda, ya que, bueno, los 21 alternativas que les estoy mostrando son, creo que las más utilizadas, ¿no? Si bien he tenido algunas peticiones particulares, en estos 30 años han sido estas 5. Esta y esta, ¿no? De la 17 a la 21, en algún momento algún usuario me ha pedido que añada. Y como verán, son muy
muy especiales, ¿no? Meticais, Omanis Real, Lempiras, Yuanes, se me ha pedido que añada. Mucho tiempo, varios años, muchos años yo diría, hemos trabajado solamente con 16 alternativas. Y se han ido añadiendo con el tiempo estas últimas 5. En 30 años, miren, no ha habido grandes cambios. Y no creo que vaya a haber más adelante, a no ser que hayan cambios en este tipo de situaciones. En este lado, además, donde está la base de datos, encontramos ahí un botón del listado de la información que contiene esa base de datos. O sea, la base de datos está concentrada, está organizada, digamos, tratando de que se pueda vincular a la naturaleza de la información contenida. Por ejemplo, esta que dice instalaciones eléctricas contendrá ítems o actividades relacionados a instalaciones eléctricas o atendidos. Esta que dice obras civiles Chuquisaca es obras civiles, edificaciones quiere decir, pero con información que ha surgido de un aporte en esa ciudad, Chuquisaca o mejor dicho Sucre, ¿no? Lo hemos hecho departamental para que no nos concentremos en la ciudad en sí o en su capital. Y así, tenemos de obras civiles como orientadas al punto geográfico de nuestra Bolivia, 5. Como verán, a la fecha no ha habido aportes de Tarija, Beni, Panto y Potosí. No ha habido aportes. Como les decía, no son aportes de los propios usuarios del programa y es una inquietud más de tipo personal. ¿Ya? Y si es que me llega alguna vez, lo vamos a volver parte de la instalación que es del Prescom. ¿Ya? Pero a la fecha no me han hecho llegar, entonces tenemos solamente de 5 ciudades obras civiles. Hay una que dice obras civiles básico y es la única base de datos que ha trascendido todas las versiones desde que ha nacido el Prescom, 1988, hasta la fecha. Ya podríamos haber puesto aquí obras civiles entre paréntesis histórico, digamos, pero para que evitemos, no me pareció muy bueno ese nombre, entonces yo lo dije básico, yo lo puse como básico y es la única información que podríamos decir es de mi autoría y que también es una donación, ¿no? Y es esta que contiene acá, como pueden ver, 320 ítems. 320 ítems. ¿Ya? Cada fuente de información o base de datos tiene un registro de ítems que se enumera en este punto, donde estoy señalando. ¿Ya? En este caso, tenemos 1,316 ítems en el caso de obras civiles Chuquisaca. Cochabamba tiene 111, La Paz tiene 420 y así sucesivamente. Como verán, una de las más grandes aportes que me han hecho llegar es obras civiles Chuquisaca, con 1,316 ítems. Creo que es una de las más grandes. No, ninguna se acerca a ese número. La que yo les recomiendo que utilicen por la naturaleza, el origen de esta información es la que dice obras civiles básico. ¿Por qué? Yo les estoy dando la confianza y cierto respaldo porque es información que la he revisado y le ha escrito, la he incorporado personalmente, ¿ya? Como autor del programa, y es información que se va heredando de todas las versiones pasadas. No se ha añadido muchos datos, como pueden ver, 320 ítems no son muchos, pero son los más interesantes o importantes en obras civiles. De todas formas, está a su disposición también para hacer vías, caminos, obras viales, no son muchos ítems, tampoco tiene muchos ítems este tipo de obras, riegos, instalaciones de gas natural, son una base de datos bastante pequeñita, pero por ahí les utilizan.
Hay una base de datos que se llama ítems revista, un experimento que hicimos hace varios años con una empresa relacionada a un documento impreso que salió a la venta y tenía además un demo de la versión 2011, cuya información además se la digitalizó y se volvió este grupo de datos, ítems revista, que no son muchos, 44 ítems, sí son ítems revisados, y que por ahí les puede servir también de obras civiles. Este es una base de datos un tanto especial, ya que esta institución desapareció hace varios años atrás, ex fondo de inversión social, por eso dice ex fondo de inversión, lo que ahora se llama FPS. Y al desaparecer, al diluirse esta institución, habíamos heredado la información que ellos trabajaban, pero como toda institución pública tiene yo tengo mis reparos con relación a sus contenidos. Yo les recomiendo. De todas formas, una situación o una recomendación de orden general que pueden ustedes apuntar, anotarse respecto al manejo de estos datos. No importa cuál. Toda la información que ustedes tengan acceso a través de estos datos, de esta información o de estas bases de datos, siempre debe sufrir 3 fases antes de que ustedes la conviertan en información para elaborar y presentar una propuesta, aunque sea de orden particular. Peor si es de orden fiscal o de interés público. Tienen que revisar, ¿ya? Tienen que ajustar y actualizar. 3 tareas imprescindibles. Aunque yo les prometa o les jure que la información está actualizada, ustedes de todas formas, antes de convertirla como parte de su presupuesto, tienen que hacer 3 actividades importantísimas. Revisar lo que están utilizando. Y ya de entrada les estoy mostrando acá el listado de estas fuentes de información, ¿no? Ahí está el listado. Estos ítems, estas actividades que son componentes de esta base de datos, tienen que ser revisadas. Esos datos tienen que ser revisados. ¿Ya? Primer aspecto. Segundo, tienen que ser ajustados. ¿Por qué llamo ajustar? ¿A qué llamo ajustar? Ajustar yo llamo al proceso de adaptación a sus necesidades, ¿no? Yo estoy seguro que si ustedes revisan, por ejemplo, área verde en jardines, con doble clic, estoy seguro que podían llegar a observar estos contenidos. Estamos viendo ahorita que para mí, o para esa base de datos, área verde en jardines, implicó uso de turba, raygrass y paja, en el caso de materiales. Y en el caso de la mano de obra o del obrero, la utilización de un albañil y de un ayudante. De entrada, esto tiene que ser primero visto, eso le llamamos revisión, ajustado, bueno, lo que llamamos área verde con estas características, por ahí para usted no es el área verde que están buscando, a eso llamamos ajuste. Y por último, actualización implica de que deban hacer modificaciones que respondan de una manera más eficiente a sus propias necesidades en estas dos columnas. La columna llamada cantidad o rendimiento de ese material o de ese insumo y el costo de mercado. Para que tengan una idea, acá estamos trabajando, por ejemplo, con 12 bolivianos que me cuesta la hora de un ayudante. Si eso está bien para ustedes, perfecto. O sea, es una información que no hay que tocar. Acabamos de revisar, no necesita ni ser ajustada ni ser actualizada. Pero si para ustedes eso no responde a dónde están trabajando, dónde pretenden trabajar o cómo quieren presentar su propuesta, implicará la modificación de estos datos. ¿Ya? Esos detalles muy importantes.
hay gente que compra, y he visto esto, ¿no? Y es una experiencia, como les digo, transmito mi experiencia a usted de orden personal y que es hasta preocupante. Muchos piensan que comprar la aplicación es comprarse la panacea de la elaboración de un presupuesto y ganarse una licitación, ganarse una construcción, un laburo, un trabajo y tener beneficio, tener utilidad. Y no siempre es así. ¿Por qué? Porque no ha transitado esas tres actividades que les estoy mencionando. Revisar, ajustar y actualizar. Nunca se vayan a olvidar. Reitero, aunque yo les diga que los datos están actualizados a febrero del 2021. Si yo les prometo aquello, ustedes tengan la certeza de que deben transitar esas tres actividades, ¿no? Revisar, ajustar, actualizar esa información para que no les vaya mal o no tengan inconvenientes en lo que es la utilización de esta información y en consecuencia la elaboración de un presupuesto. Seguro estoy que se han enterado de que, por ejemplo, el fierro prácticamente ha subido un 60 a 80% su costo, el fierro de construcción o el acero de construcción, como quieran llamarle. Un insumo básico en nuestro tipo de edificación, se les acabo de comentar, obras de hormigón armado. 60 al 80% ha subido su costo. Imagínense si ustedes han elaborado un presupuesto en noviembre, se han adjudicado y hoy día recién están queriendo comprar acero, tienen serios problemas, porque entre 60 y 80% de acero en una obra de hormigón armado es una catástrofe económica. Así que, bueno, para darles un ejemplo, ¿no? Ese detalle muy importante que implica hacer revisiones, actualizaciones, ajustes de la información que tengan que manejar. Vamos a ver con más detenimiento eso mañana, ¿ya? La actividad que de mañana es justamente ese detalle. Vamos a pasar directamente a lo que es terminar de explicar la interfaz. Bueno, aquí hemos encontrado la lista de información de referencia o base de datos con la que habría que trabajar un presupuesto. Por si acaso, no podemos hacer un presupuesto de cero. Siempre hay que referirnos a una fuente de información y eso hemos encontrado aquí. En este otro lado de la pantalla encontramos las herramientas básicas para administrar lo que es nuestro presupuesto, que está representado por la pantalla principal. La pantalla principal, también llamada de edición, es la que contiene la planilla del presupuesto. Y como pueden ver, está ordenada en función de estas columnas, ¿no? Son varias columnas que empiezan con la distribución de la actividad o del ítem, unidad, cantidad o cómputo métrico, ¿no? Costo unitario, parcial. El parcial es el encuentro matemático a nivel de la multiplicación de la cantidad por el unitario. El costo del material, un costo directo del material, costo directo del obrero, costo directo del equipo, las horas que implicarían básicamente ejecutar esa actividad o ítem, la cuadrilla que se está empleando para ejecutar ese ítem y por último, dos columnas más, el grupo al que correspondería ese ítem y por último el código de licitación, abreviado como CODLIC, ¿ya? Código de licitación. Una información que a veces se maneja, no es raro, pero se suele manejar. ¿Ya? El código con el cual identifican los ítems, los que elaboran las el pliego de especificaciones, yo que sé, el pliego de condiciones, mejor dicho, para la elaboración de presupuestos, especialmente en el orden público. Para manejar toda esa información que acabo de escribir organizado en estas planillas tipo hoja electrónica, tienen con el botón derecho todas estas opciones, que en forma inextensa en el botón derecho se encuentran representadas por estos textos, estas opciones que como pueden ver, una sola está activa y las demás desactivadas. Y eso es porque el programa ahorita no está manejando información a nivel del presupuesto. Se podría decir ahorita que está en un tipo de estado. El software, el PRESCOM, tiene dos estados, para que tengan una idea ustedes. Una idea además bastante clara. Un estado en el cual el programa en este momento se halla inactivo.
Y en consecuencia, todos los cambios o modificaciones que yo pueda hacer en este momento van a afectar de manera permanente la información o los parámetros. Voy a volverles a repetir y quizás sería bueno añadirse aquí un primer estado inactivo. En ese estado, todos los cambios o modificaciones alteran permanentemente los datos y o parámetros del programa. En ese estado, en este momento se encuentra el Presco, en un estado inactivo. También lo podríamos llamar pasivo. Bueno, es una terminología nueva, ¿no? Solamente para saber que está en una modalidad en este momento. Hay otro estado en el cual el programa se podría decir que se encuentra en formato activo o dinámico, ya, por así decir. En ese caso, lo que ha ocurrido es que nosotros hemos empezado la elaboración de un presupuesto o, en su caso, hemos cargado a la pantalla algún trabajo, algún presupuesto. Como pueden ver, ahorita ya tengo un presupuesto en pantalla. En ese caso, ya habríamos pasado a la fase activa o dinámica del programa. Y en ese caso, o en esa modalidad, o en esa instancia, los cambios o modificaciones alteran en forma local al trabajo y o parámetros del presupuesto. ¿Han notado? Ahí es diferente. Si uno sabe distinguir bien en qué estado está el programa, se va a dar cuenta del alcance de mi actividad como operador. Si yo soy una persona que quiere incorporar cambios, modificaciones que alteren permanentemente los datos, tengo que pasar a la fase inactiva o pasiva. Por lo tanto, en la pantalla no tiene que haber nada, no tiene que haber ningún trabajo, ningún presupuesto. Pero si quiero quiero concentrarme en modificaciones o alteraciones que se concentren en el presupuesto que estoy haciendo, elaborando, o en los parámetros de ese presupuesto, obviamente tendré que pasar a esa fase y por lo tanto recuperar o añadir información a esta planilla, ¿no? Situación que me va a cambiar mi panorama o el alcance de mis modificaciones. ¿Ya? Así que ese detalle tienen que conocer ustedes habiendo asistido a un curso de esta naturaleza. ¿Ya? Por si acaso les quiero comentar, a pesar de ser el autor del programa, por la cantidad de años que está vigente y por la cantidad de modificaciones que a lo largo de esos años he incorporado, yo no domino. Miren, y es una cosa extraña que diga eso, ¿no? Pero la memoria tiene sus límites, la memoria de una persona. Y a veces ciertos aspectos yo ya los he olvidado o son procedimientos que con el tiempo y por su poco uso han pasado a digamos, a una fase latente nomás. Y por lo tanto yo los he olvidado. A veces no los explico correctamente. Inclusive se vuelven parte a veces de la inquietud de alguna persona y yo no sé salir de esa consulta por justamente la limitación de la memoria. ¿Ya? Y eso justamente forma parte de lo que nosotros aprendemos con las herramientas o las aplicaciones, ¿no? Nadie domina ningún programa y es justamente por el aspecto que les he mencionado. Bien, una vez explicado este aspecto, vamos a pasar, como van a ver, lo he dejado a los minutos finales de este encuentro porque elaborar un presupuesto se van a dar cuenta que es una actividad realmente sencilla con el programa, destacando lo que les acabo de mencionar.
o lo que les mencioné al principio de esta clase. La facilidad con la que encara ciertos procedimientos el Presco. Situación que creo que a la fecha ha sido uno de los aspectos que le ha dado vigencia, le ha dado popularidad. Bien, vamos a inicializar, vamos a pasar a la fase inactiva del programa, porque así empezamos. Ya estamos en la fase inactiva. Y el operador, para elaborar un presupuesto, lo que tiene que hacer es entrar al listado, elegir una base de datos de referencia, cualquiera, ¿ya? Dependerá de las características del presupuesto que va a diseñar. Vamos a suponer que estamos en Oruro. Paso a ese listado. Y enseguida, yo utilizando ya sea el cursor del teclado, es una manera, ¿no? El cursor del teclado, las flechitas hacia arriba o hacia abajo. En este listado, que además está ordenado alfabéticamente de la A a la Z, utilizando también de una manera más ágil el teclado de avance de página, o inclusive la letra inicial del ítem que yo pretendo utilizar, digamos muros, la letra M, reboques o revestimientos, la letra R, o cimientos, la letra C, o utilizando el ratón, la ruedita del ratón, para mover esta lista verticalmente, ya sea con la barra de desplazamiento, la rueda, hacer la detección del ítem que yo estoy buscando. Vamos a suponer que yo como primer ítem acá quiero excavación. Entonces voy a la letra E, ahí tengo varias excavaciones. La que me convenga, digamos excavación de cimientos. De dos maneras se puede elegir ese ítem. Ya sea utilizando el ratón de una manera intuitiva, sostener y soltar. Sostener en el listado y dejarlo caer en la planilla. Automáticamente el programa habrá trasladado la información de esta base de datos y la ha convertido parte de la información del presupuesto. Ahí está la misma excavación, fíjense, excavación de cimientos que estaba aquí. Ahora es parte de mi trabajo. Y en consecuencia yo he pasado a la fase dinámica. He pasado inmediatamente a ese otro estado. ¿Ya? Si yo no hago ni la elección ni la recuperación de archivos o de información, estoy en la fase inactiva. Pero apenas yo elija un ítem o recupero un presupuesto, estaría en la fase activa o dinámica. Situación que, fíjense, es diferente en términos de cambio y modificación de los datos y parámetros. Es diferente el alcance a esta otra. Ustedes tienen que saber en cuál quieren hacer la alteración de los datos. Normalmente la mayoría de los usuarios trabaja aquí. Raros trabajan aquí. Eso les digo por experiencia, ¿ya? Bueno, pero eso, al final uno elige, ¿no? Cuál de las instancias va a emplear de una manera más regular. Apenas hemos hecho la elección entonces de este ítem y le hemos trasladado este a la planilla, se podría decir que hemos empezado la elaboración de un presupuesto. Esa es digamos, la dinámica con la que el programa le está certificando a ustedes la facilidad de uso. No se ha enredado el programa con preguntarles nada. ¿Qué les ha hecho hacer? Les ha hecho elegir una base de datos y esta les está invitando, este listado les está invitando prácticamente a que encuentren un ítem que quieren que ustedes sea con parte de su trabajo, de su presupuesto. Y eso es lo que hemos hecho. Quiero esta columna que sea parte de mi presupuesto, la sostengo y la suelto. Sostengo y suelto, sostengo y suelto. Les daré algunas referencias. La versión o la licencia académica, perdón, la demo, la que es para aprender, la que no tiene costo. Este procedimiento que están viendo de tomar un ítem y soltar tiene como tope 15 unidades. No pueden elegir más. No es para trabajos
de mayor alcance, obviamente, es una versión demo. La versión académica tiene como tope 100 ítems. Y la versión profesional no tiene límites. No les puedo decir 1000, 2000, no. Hemos probado con más de 1500 y no ha habido problemas. Y en las máquinas más recientes, estamos hablando de generación más recientes de ordenadores, eso ya es mucho más fácil que en máquinas más antiguas, porque en realidad esa limitación que nos ofrece la versión o la licencia profesional más depende del tipo de memoria o la cantidad de memoria que tenga la computadora. Más está restringida por ese aspecto del hardware, por ese detalle que les estoy mencionando, de la memoria, ya no tanto de la aplicación en sí. Una vez que ustedes han elegido los ítems que crean conveniente, que lo pueden hacer así como acaban de ver, o de una manera más tradicional, señalar con el teclado, entrar al ítem en cuestión y pulsar la tecla Enter. ¿Ya? Enter, 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 y así sucesivamente. Terminar la elección con este icono de salir o pulsar la tecla Escape. Completar la información con la introducción de los cómputos métricos. Y esto es como usar básicamente el Excel, una hoja electrónica, escribir, avanzar, escribir, pulsar Enter o avanzar como quieran. Y ya tienen el presupuesto. Acabo de decirles, la facilidad del programa es la lógica y la manera directa con la que se supone esta información, o mejor dicho, una aplicación de esta naturaleza trabaja los datos, los maneja, ¿no? Como verán, el programa ha hecho un precálculo. No podría traer una referencia más allá de lo que contenía esta base de datos. En consecuencia, el programa ha hecho un precálculo, ha traído los datos, los ha calculado de forma preliminar. ¿Por qué estoy diciendo preliminar? Porque ese cálculo ustedes tienen que revisar, ajustar y actualizar. Nunca se olviden de esa tríada de tareas importantísimas para que después la multiplicación respecto a, o con, mejor dicho, con las cantidades o los cómputos métricos, arroje parciales que corresponda a lo que ustedes están pretendiendo. Presentar una propuesta, ¿no? O tener una idea del costo final de, primero, una actividad o de un ítem, y la sumatoria en la parte inferior aquí, ¿no? En la moneda que hemos elegido, la moneda que es de nuestro medio, bolivianos, en este caso 619,000 bolivianos, o su contraparte bimonetaria, les había dicho el programa es bimonetario, de 89,000 dólares. Acá es conveniente también comentarles de que esta, por si acaso, no es una división de 619,804.26 entre el tipo de cambio para que arroje esto. No. Como el programa les está garantizando un cálculo bimonetario, internamente el programa tiene dos presupuestos, uno en bolivianos y otro en dólares. El de dólares no lo estamos viendo ahorita porque hemos elegido la moneda base, bolivianos, ¿ya? Que sería la sumatoria de estas cifras. Estos números, la sumatoria de estos números se está concentrando, se está totalizando en estos 619,000. Y paralelamente, algo que no estoy viendo en este momento, pero podría apreciar en los reportes, estos mismos valores convertidos a dólares y su sumatoria correspondiente trasladada aquí. ¿Ya? Muchos piensan que es una simple división de esto entre el tipo de cambio que está representado por 6.96, que está en la parte inferior en este otro lado, 6.96. Por si acaso aquí se entiende de que el programa está manejando un solo módulo. Ahí está, módulo 1. Está manejando 10 ítems. Ahí están los 10 ítems, del 1 al 10.
y está trabajando con un tipo de cambio de 6.96. 6.96 bolivianos por dólar americano. Algunos piensan, reitero, piensan que es la división de estos 619,000 entre el tipo de cambio y este valor. Y no es así. Les estoy aclarando, es la sumatoria de otros valores que en este momento son invisibles, que implicarían todas estas cifras paralelamente convertidas al dólar americano y sumadas en esta otra, ¿ya? Y por lo tanto, que para usted solamente sirva de referencia. Digan, bueno, está más o menos $89,000 y punto. Otra cosa es que me pregunten o quieran que el presupuesto se calcule en dólares americanos. En este momento hemos elegido que sea en bolivianos. Perfecto. Si yo quisiera en dólares americanos, habría que hacer la conversión correspondiente, hecho que sí es factible a través del programa, pero no es la tarea en este momento. Habríamos terminado la primera parte de la elaboración de un presupuesto. La segunda sería almacenamiento, que implica, primero, ir a este botón que está en la parte central, al ladito de esa lucecita, hay un botón que dice datos generales del proyecto. Esto nos va a llevar a esta ventana que nos permite añadir o darle, mejor dicho, un nombre al trabajo. Vamos a poner trabajo preliminar, digamos. El cliente, alumnos, curso BIMCAT enero 2021, digamos. Lugar, bueno, yo voy a colocar Oruro, donde estoy. Aquí pueden colocar la fecha para que se impriman los reportes. Lunes 25 de enero es hoy día. Si ustedes piensan presentar otro día, aquí tienen que cambiar. Aquí tendrían que cambiar la fecha. El tipo de cambio, por si acaso, aquí es modificable. Si es que ustedes piensan trabajar con otro tipo de cambio, digamos 700, aquí es donde pueden cambiar, pero esto es, como les había anunciado hace un rato, es una información o un parámetro vinculado localmente, o sea, solamente a este presupuesto. Porque estamos ahorita en la fase dinámica, en la fase activa. Todo cambio en la fase activa o fase dinámica afecta solo los valores y los parámetros del presupuesto que estoy diseñando o estoy trabajando. No tiene nada que ver con los parámetros predeterminados o los parámetros del programa. Así que tengan esa referencia y de alguna manera esa conveniencia de estar evitando cambios que, bueno, radicalmente afecten el comportamiento de la aplicación en sí. Ahorita solamente estoy trabajando con los datos que van a afectar el presupuesto que acabo de proponer o de diseñar. Aquí tenemos el nombre del módulo. Si ustedes quieren cambiar el nombre del módulo, aquí dice módulo 1, hacen doble clic y ponen obra gruesa, digamos. Bueno, dependerá cómo quieran organizar su trabajo. En la parte de abajo, ustedes pueden colocar algunos apuntes. Por ejemplo, podrían poner acá presupuesto que demuestra agilidad del Prescon, digamos, ¿no? Es una ayuda a memoria, pueden colocar lo que quieran. Esto no se imprime. Solamente es una referencia del trabajo que acaban de hacer. Van a notar aquí hay un número que les cuenta la cantidad de caracteres con los que están utilizando ciertos campos. En varios lugares del programa van a ver ese contadorcito, ¿no? Es importante en algunos casos, ¿ya? Pero ya les estoy mostrando que acercándose con el cursor a un lugar específico, un cajón de texto, en varios lugares el Prescom tiene ese contador que a ustedes les va a orientar con cuántos caracteres ya están trabajando esos datos. Aquí pueden colocar el responsable, en este caso voy a poner arquitecto Romero. Si quieren, pueden ponerle una contraseña al trabajo que acaban de elaborar. Esa contraseña, por si acaso, tiene que tener máximo 4 caracteres. Es sensible a la mayúscula, a la minúscula, y obviamente esos caracteres pueden ser letras, símbolos o números. Y si colocan, por favor, anótense a un lado porque de extraviar o de olvidarse la contraseña, no hay ayuda de mi parte, ¿ya? La idea es que de alguna manera ustedes bloqueen la modificación y la exportación de esa información.
porque eso es lo que se bloquea con una contraseña, no la recuperación. La recuperación no hay problema. Pueden guardar un presupuesto con contraseña, ¿sí? Lo van a poder recuperar sin el mayor inconveniente. Pero ¿qué es lo que no van a poder hacer si no recuerdan la contraseña o no conocen? Es modificar los datos o exportarlos a una hoja electrónica. Van a poder ver o imprimir, nada más. Entonces, si alguna institución les pide, por ejemplo, su presupuesto en formato Prescom, yo les recomiendo que pongan contraseña. Y eso no tienen que informar. Porque la institución que le está pidiendo aquello no tendría por qué alterar, modificar o exportar esa información, ¿cierto? Solo tendría que poder ver o imprimir. Bueno, para eso fundamentalmente se ha diseñado esto de la contraseña. Aquí hay una X que en las últimas versiones se ha incorporado. Si es que usted se introduce una contraseña y quieren deshacerse de esta contraseña, con esta X se deshacen y aceptan como tal el archivo. En esta ocasión no vamos a poner contraseña, lo vamos a guardar así. Aceptamos. Hemos puesto los datos que identificarían a este trabajo que acabamos de hacer con 10 ítems. Y lo único que nos estaría faltando es archivar la información. Para archivar, se van al tercer icono, es la hojita con la palomita. Inmediatamente les va a aparecer el navegador estándar del Windows o de la versión que estén manejando para que guarden su trabajo con el nombre que a ustedes se les ocurra. Por si acaso, este es el nombre del archivo de este proyecto. Aquí podría poner, por ejemplo, demo o prueba 1. Algo sencillo. Eviten colocar nombres extensos como en versiones anteriores se tenía que hacer porque el nombre del archivo era lo mismo que el nombre del proyecto. Situación que a la larga complicó, ¿no? Ese aspecto por uno, la incorporación de algunos caracteres que no son admisibles como nombres formales o nombres de archivo, de identificación de archivos en Windows. O peor, en algunos casos, nombres demasiado largos porque eran lo mismo que el nombre del proyecto. Así que eviten aquello. Es cuestión de colocar lo más simple posible, prueba, vamos a poner prueba nada más y vamos a guardar el archivo. Aquí pueden ustedes determinar dónde quieren. Por si acaso el programa, como está en formato DDP, lo va a... Esta información la va a comprimir y la va a empaquetar y la va a convertir a un solo archivo que tiene esa identificación. Guardamos. Lo va a hacer por defecto en la carpeta proyectos de la carpeta Prescom 2013, que a su vez está en la partición C. Esta estructuración es la estándar del Prescom, ¿no? Carpeta proyectos, carpeta Prescom 2013, partición C, donde se estaría guardando esta información que contiene estos 10 ítems que acabo de elegir. Guardamos. Si queremos, nos vamos al primer botón, aquí con este se vuelve a la fase inactiva. Fíjense, se limpia todo. Y con este otro, si quieren, recuperan de dos maneras el mismo archivo. Con la flechita, el programa les va a listar los últimos trabajos. Acaban de ver, el primero es el último que acabamos de hacer, el del listado. Pero si quieren navegar y buscar otro, pueden hacerlo con este botón. El programa va a retornar a la lista de archivos. Ahí van a buscar prueba, aquí está, y lo van a poder recuperar con abrir o doble clic. De esa manera habíamos recuperado la información que estaba contenida o que acabamos de diseñar en el programa. ¿Ya? Eso en esencia sería. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Hemos alterado el tipo de cambio. Miren, ya no es 699, es 7. Ahí está. Y en consecuencia, todo internamente se ha modificado aquí y la sumatoria nos está arrojando ahora $88,000. No es la división de esto entre 7, ya saben.
Con eso, yo pienso que este primer encuentro hemos cumplido los objetivos de hacer la presentación y un acercamiento así bastante ágil a lo que el programa promete, ¿no? Es la elaboración de una manera simple, lógica, directa de un presupuesto. En nuestros encuentros están programados de 6:30 a 8:30. Hagamos el esfuerzo, por favor. Sé que a algunos por el trabajo, yo qué sé, les cuesta un poquito, pero vamos a tratar de ser lo más cercanos a la planificación que yo les había dado a los organizadores de 6:30 a 8. Es que yo tengo otra actividad a partir de las 8 y también me complica un poco este solape, ¿no? de tiempos para encarar mi otra actividad. ¿Ya? Entonces, con el organizador o que el coordinador, estaríamos quedando para mañana lo más cercanos a la hora fijada, de las 6:30. Entonces, un saludo y que pasen una buena noche. Buenas noches, sí, por favor, en unos 20 minutos les llega la grabación de esta sesión. Gracias, mañana continuamos y atentos a sus correos, les va a llegar un material muy importante para que puedan revisar.